Hola, Rentin Dragon aquí con un nuevo video y hoy vengo con ganas de ponerle en la madre a mi canal porque ya sabemos que cuando hablo de estos temas, la verdad no beneficia en nada a mi canal, no es broma, o sea, en serio, cuando hablo de estos temas mi canal se va para abajo, pierdo suscriptores, pierdo vistas, me dan shadowban, literalmente tengo unos videos que son un hit y después cuando saco uno de estos videos otra vez se va para abajo. Es que así son los videos de los sábados, la verdad. O sea, los videos de los sábados para mí son hacer un sacrificio. Por eso a veces también estoy reacio a hacerlos. Por eso a veces me tardo en sacar algunos. Porque la verdad le cuesta a mi canal. Lo estoy haciendo por ustedes, por mi público, por la sociedad. Porque quiero informar a la gente. Porque la gente tiene que entender, tiene que aprender, tiene que saber. Incluso si eso significa, la verdad, perder el canal. O sea, la verdad sí arriesgo el canal haciendo este tipo de videos. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no le tengo miedo al sistema, no le tengo miedo a la autoridad, no le tengo miedo a la gente responsable de que justamente mi canal simplemente nunca va a crecer. O sea, esa es una realidad, mi canal no va a crecer. Al menos no mientras esta gente siga teniendo influencia, mientras sigan teniendo poder. Porque justamente yo me levanto en contra de gente con influencia, de gente con poder, de gente con autoridad. Eh, yo me levanto en contra de gente que puede controlar muy fácilmente la opinión pública, que distorsiona la opinión pública. Para sus fines, la verdad, negativos, para sus fines nocivos. Y pues la semana pasada fue lo del 8 de marzo. Las marchas del 8 de marzo aquí en México. Fue horrible. Cada año es peor. Eso sí lo voy a decir. Cada año es peor. Y por las buenas no se va a arreglar. Esto no va a mejorar por una vía pacífica. Esto no va a mejorar por la buena. Esto no va a mejorar de manera disciplinada, de manera ordenada. Esto la verdad es que ya va rumbo a una cosa bastante fea, la verdad. Por la buena no se va a arreglar. ¿Por qué? Porque hay demasiada impunidad. Porque hay demasiada impunidad. Porque literalmente se pueden salir con la suya de un montón de cosas. Y la realidad es que no entienden lo que va a pasar cuando el resto del mundo se harte. Cuando los que son mayoría, y sobre todo los que son una mayoría capaz de actuar, de defenderse físicamente, se harten. Y yo espero que me toque ver ese día, porque quiero ver a esas personas viviendo lo que se merecen. Ante las marchas del 8M, y justamente lo que hago es un llamado a que justamente todos los que están viendo esto y se oponen a la impunidad, a la maldad de esta gente, se preparen para ese día. Y que se aseguren de no darles más poder, porque justamente lo que se tiene que hacer es pues hacerles lo que Robespierre le hizo a los nobles franceses, bueno, lo que los revolucionarios le hicieron a los nobles franceses, a todos los líderes de estos movimientos feministas. El movimiento feminista es un movimiento de odio, es un movimiento nocivo, destructivo, violento. Y se ve en cada marcha del 8M que literalmente destruyen propiedad privada, destruyen hasta los negocios de mujeres, porque no les importan las mujeres, porque las mujeres son una herramienta para este movimiento de odio, no son realmente importantes, no tienen ningún valor. Entonces destruyen hasta la propiedad privada de mujeres con el fin de desestabilizar al país. Esa es la realidad. El propósito es desestabilizar al país. Ese es el verdadero propósito de ese movimiento, de todos los movimientos de izquierda. El verdadero propósito es desestabilizar país. Por eso es que hacen todos esos actos violentos, todos esos actos vandálicos, todos esos actos destructivos para desestabilizar al país, para dejar claro que pueden hacer lo que quieran impunemente, para destruir tanto física como moralmente a las personas y a las instituciones, para desmoralizarte, a ti y a todos los que están presentes. ¿Sabes? Ya cruzaron bastantes líneas. Mandaron personas al hospital. Hay un chico, creo que era de Celaya,
que está o estaba al menos, la última vez que chequé, en condición crítica. Eh, Hay quienes dicen que falleció. Hay reportes de fallecidos que no puedo corroborar, así que no voy a decir que son verdad. Aunque pues ya tenemos la muerte del niño Lucio Dupuy en Argentina por parte de este mismo movimiento de odio. Este movimiento de odio ya ha costado vidas, destruyen propiedad privada. am, Agredieron físicamente muy fuerte a este chico de la motocicleta y fue preso y lo querían tener preso un buen rato. Actualmente está libre, actualmente está tratando de reconstruir su vida, pero de entrada perdió el trabajo por culpa de esta gente enferma, perdió su medio de transporte, está físicamente herido, a pesar de que no esté herido de gravedad, pues la paliza nadie se la quita. Si no se hubiera defendido, yo creo que se muere. Se defendió, eso estuvo bien, la verdad es lo que debemos hacer. Y no, hay gente que dice que no debemos agredirles primero. No, yo pienso que ya agredieron suficiente. Yo pienso que... ¿Cómo voy a ponerlo así? Lo voy a poner así. Todos los que van a esas marchas deben de ser recibidos como soldados enemigos. Esa es la respuesta que se les debe dar, como lo que son terroristas domésticos. Si se les permite vivir solo como prisioneros, prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque son terroristas domésticos. Toda esa gente son terroristas domésticos. ¿Por qué? Porque eso es terrorismo. Lo que están haciendo es terrorismo. Es actos violentos de destrucción con el fin de provocar un cambio en la sociedad. Eso es terrorismo. O bueno, ni siquiera un cambio positivo, porque la meta en sí es desestabilizar al país. La meta es cumplir con la idea de desestabilizar para generar revolución, como lo plantea Karl Marx. Ese es el propósito de estos grupos, básicamente, desestabilizar al país, destruir al país. Entonces son terroristas domésticos y se les debe tratar como terroristas domésticos y por lo tanto se les debe de... Yo creo que ya se hacen a la idea de lo que yo quiero decir con esto. No voy a decirlo de manera que el sistema lo detecte, ni de manera que me dé muchos problemas a largo, mediano, corto plazo, pero estas personas son terroristas domésticos, con los terroristas no se negocia, con los terroristas no hay vía pacífica. No hay forma racional de prevenir esto. Y va a seguir empeorando si sigues votando por Morena. Y la verdad tampoco es como que Xochitl Gálvez inspire mucha confianza en cuanto a eso, porque claramente le está apuntando al feminismo. Sheinbaum apoya vocalmente a esta gente. Xochitl Gálvez apoya tácitamente a esta gente. Entonces, ambas son una mierda. México no debe tener actualmente en la presidencia una mujer para nada, porque si hace mal su trabajo va a excusarse con su naturaleza física. Así de simple. No es porque las mujeres no puedan gobernar. Si hay ejemplos de mujeres que han gobernado bien, como Margaret Thatcher, a pesar de que tenga una reputación pésima, sobre todo por parte de la izquierda. Margaret Thatcher gobernó bien Inglaterra. Y eso es lo que importa a la hora de gobernar. No importa si la gente opina mal de ti. Eh, pero, o sea, continúo. Sí hay mujeres que pueden gobernar bien, pero de entrada no creo que haya mucha gente en México en la política que pueda gobernar bien. La mayoría de la gente que puede gobernar bien no está en la política. Y definitivamente no son ni Xochitl Gálvez ni mucho menos Claudia Sheinbaum. Son malas personas. Son personas que apoyan este movimiento de odio. Son personas que se valen de este movimiento de odio para ganar poder político. Entonces, no se les puede... No se les puede considerar buenas opciones para la presidencia del país. Y cada cosa mala que hagan van a decir, es que el machismo, como López Obrador siempre sale con que la mafia del poder y que los fifís y todas esas excusas que genera, siempre tiene una excusa para por qué está haciendo mal su trabajo y es culpar a alguien más. Y eso lo van a hacer, pero ahora valiéndose del hecho de que son mujeres para hacer el papel de víctima. Entonces no se puede permitir a una mujer en la presidencia de México mientras sea feminismo. No se puede permitir feminista de tipo alguno en ningún gobierno. En Corea del Norte, digo en Corea del Sur, no, como que Corea del Norte, estoy pendejo, que en Corea del Sur tuvieron que quitar a una mujer de la presidencia porque era parte de un montón de redes de corrupción, no nada más una, un montón de redes de corrupción incluyendo cultos, y sorpresa era feminista.
no puedes tener a feministas, ni hombres ni mujeres, en una posición de poder. El feminismo tiene que ser derrocado ya. Si el año que viene seguimos tolerando esto, va a ser peor. Si no se empieza a frenar el feminismo de una vez, va a ser peor cada vez. Yo venía advirtiendo de esta mierda que está pasando ahora, yo lo venía advirtiendo hace 10 años que se iba a poner así de feo, si se le toleraba. Es más, se puso peor de lo que yo advertía hace 10 años. Hace 10 años que llevo diciéndole a la gente es que el feminismo no va a ser bien. Llevo 10 años advirtiéndole a la gente que esto está mal. Y está mal, porque nos ha reducido a los hombres a ciudadanos de segunda. Y se roba el crédito, porque el feminismo nunca ha hecho algo solo, nunca, en ningún punto de su vida ha hecho algo que sea bueno. Todo lo malo, todo lo bueno que ha hecho, se ha llevado el crédito. Y todo lo malo que ha hecho es legítimamente suyo. El feminismo no aportó educación a las mujeres. La educación a las mujeres, de hecho, fue conseguida mucho antes de que existiera el feminismo por mujeres de clase alta que querían acceso a la educación. El feminismo no le dio el derecho de trabajo a las mujeres. De hecho, en casi todo el mundo las mujeres, sobre todo de la clase baja y la clase media, ya trabajaban. Ya trabajaban. En realidad lo que generó que las mujeres entraran en otros mercados de trabajo fue la necesidad. Las feministas por lo único que pelearon fue por puestos de trabajo en altos, o sea, no peleaban por ay, es que no puedo trabajar en una puta fábrica, eso es un mito. Si podías trabajar en una puta fábrica. Y la mayoría de las mujeres trabajaban en granjas, en fábricas, en los negocios familiares. Si tu papá era panadero, lo más probable es que tú seas hombre o mujer y ibas a trabajar en una panadería el resto de tu vida. Las feministas por lo que pelearon era porque les dieran facilidades, porque ni siquiera, o sea, ya desde antes pues, había forma de subir la escalera corporativa. Por lo que pelearon era para que hubiera cuotas y que tuvieran a fuerzas que tener en la mesa directiva una mujer. No pelearon para que las mujeres tuvieran acceso al trabajo. Las feministas tampoco pelearon por acceso a educación. Y por lo que pelearon era por acceso a universidades de mucho prestigio, que sucede que la mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las universidades de muy alto prestigio sí eran exclusivas para hombres. ¿Por qué? Porque era donde mandaban a los príncipes, era donde mandaban a los vizcondes, eran donde los mandaban los papás a estudiar. Entonces esas universidades tenían prestigio porque la gente de ahí era de plata. Las feministas no pelearon por tener acceso a la política, porque literalmente el movimiento emergió cuando una mujer gobernaba Inglaterra. De hecho, de hecho, ya tenían acceso a la política. Y tampoco peleaban por el derecho al voto. ¿Por qué? Lo que pasaba de hecho era que en efecto las mujeres podían entrar en la política. Casi nadie votaba por una mujer si intentaba entrar en el parlamento inglés. Cuando empezó el feminismo, que empezó en Inglaterra, fue donde entró. Era casi imposible que una mujer ganara las elecciones. Por eso es que no peleaban por que las mujeres tuvieran acceso a la política. Ya había una mujer en la corona, pero en el parlamento no. Y en un principio no estaban luchando por el derecho al voto. Es más, la lucha por el derecho al voto, tanto de las mujeres como de muchos grupos, porque curiosamente el sufragio universal no existía en Inglaterra. Y las mujeres no tenían derecho al voto porque no eran, o sea, no eran consideradas como parte de la clase votante, porque uno de los requisitos para votar era servicio militar. Tampoco eran considerados parte de la clase votante la mayoría de los trabajadores. Entonces el derecho al voto de la mujer y el sufragio universal en general, quienes estaban peleando por ello era un grupo que se llamaba el Movimiento del Trabajo o Labor Movement, que actualmente es lo que quedó de ese movimiento es lo que ahora se le llama Labor Party o Partido del Trabajo allá en Inglaterra. Era un movimiento de trabajadores que estaban inconformes con el hecho de que ellos tenían que pagar impuestos a pesar de que ellos no votaban, que ellos no tenían posición alguna en el parlamento. Y justificadamente se quejaban de que pues básicamente ellos no tenían representante alguno pero pagaban impuestos. Y su argumento era ese:
Nosotros trabajamos y pagamos impuestos y nada más porque no tenemos rangos de noble, ni tenemos ni participamos en el ejército, ni tenemos todas esas cosas que las familias acomodadas sí tienen, nosotros no podemos votar. Y también justamente pues entraban ahí las mujeres trabajadoras protestando que decían pues es que no podemos votar tampoco por lo mismo de que uno de los requisitos es tener un rango militar. Eh, Porque sí, las mujeres no tenían acceso al ejército, eso sí es una realidad, pero pues las feministas como tal nunca han protestado eso, las feministas realmente no tienen conflicto con que las mujeres no tengan que pelear en una guerra y morir. De hecho, justamente en ese tiempo el movimiento feminista inglés no le interesaba que las mujeres tuvieran derecho al voto. Se metieron en eso. Después de que, de que alguien en la candidatura a quien apoyaban fracasó estrepitosamente. Justamente como dije, tanto mujeres como hombres que apoyaban sus causas simplemente no recibían un solo voto. Es una realidad. Y entonces es cuando empezaron la pelea y las dichosas sufragistas y todo eso. Pero las sufragistas de hecho casi impidieron que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Eso es algo importante. Casi impidieron que las mujeres tuvieran el derecho al voto. ¿Por qué? Porque como eran violentas, daban problemas, etcétera, y siempre se hacían las víctimas, los mismos del movimiento de trabajadores empezaron a decir, tal vez no deberíamos de apoyar que las mujeres tengan el voto. Ve cómo están de locas estas tipas que apoyan eso. Al final, lógicamente, las mujeres que no eran feministas dentro del movimiento de trabajadores les dijeron así como, no, 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 espérate. Esas locas son algo aparte. Las locas son algo aparte. No tenemos la culpa de que estén locas. Son feministas. Nosotras somos trabajadoras. Nosotras pagamos impuestos y tenemos el mismo derecho al voto que ustedes. Y por eso se le dio el voto a las mujeres en Inglaterra. No fue gracias al feminismo. Y fue uno de los primeros países en donde se le dio el voto a la mujer. Desde antes del feminismo, las mujeres podían heredar y tener propiedades, dinero, recursos. Sobre todo las mujeres de la nobleza heredaban muchísimas cosas. Había muchas mujeres que heredaban los negocios y propiedades de sus padres. Durante la Revolución Francesa, muchas mujeres que no fueron ejecutadas a pesar de ser parte de la nobleza heredaron cosas. De hecho, la exesposa de Antoine de Lavoisier, pues heredó los problemas de Lavoisier y de hecho ella rescató los trabajos de Lavoisier, los cuales ella traducía, por cierto, y era su asistente de laboratorio, y ella fue la que los publicó. Ella tuvo acceso a educación y de hecho ella tenía interés en los idiomas mientras que la Antoine de Lavoisier no. Ella tuvo acceso a educación gracias a su padre y subsecuentemente a su esposo. Ella no necesitó del feminismo, el feminismo ni siquiera existía. Ella no necesitó del feminismo para salir adelante. Fue una mujer exitosa sin el feminismo y fue la izquierda la que le quitó su felicidad, porque mataron a Antoine, quien era alguien a quien ella realmente amaba, a pesar de todos los factores polémicos, como es la diferencia de edad, el hecho de que fue un matrimonio arreglado, curiosamente un matrimonio arreglado para poder rechazar a un postor con más dinero. Lo que pasa es que un noble ya cincuentón pidió la mano de esta chica de 13 años en matrimonio. Y el padre de Antoine dijo, este güey ya está muy carcamán para mi hija y aparte de todo no tiene buen carácter. Entonces no lo quiero a él cerca de mi hija. Y le dijo, ella ya está comprometida con el señor Antoine Lavoisier. Cosa que no era cierta. Cosa que no era cierta. Y fue como que llegó, básicamente fue a llegar a decirle a su hija, oye, ¿qué te parece casarte con Antoine? ¿Va? Y luego llegó con Antoine, porque probablemente primero le preguntó a su hija, dado que viven en la misma casa. Para después llegar con Antoine en medio trabajo, él era compañero de trabajo, y decirle, ¿qué te parece casarte con mi hija? Lo que pasa es que no quiero que se case con este ojete. Así que aunque tú no tienes tanto dinero y tienes 28 años y ella 13, pues, ¿qué te parece casarte con mi hija? Eres la persona más digna que conozco. La que luego habla conmigo de cosas de ciencia. Um, sí, está bien. Porque Antoine era así. Antoine no era muy sociable y Antoine era
estaba muy enfocado en las cosas de ciencia, que era algo en lo que tenían en común ellos dos, de hecho era una pasión en común, por eso ella era su asistente de laboratorio. Entonces literalmente fue así de, la que luego platica conmigo cosas en el laboratorio. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me ahorro la molestia de tener que buscar pareja. Pero o sea, sí se amaban. Tanto así que literalmente ella prefirió continuar el legado de Antoine que seguir con su segundo matrimonio, el cual, pues más que nada era por necesidad, porque como Antoine se murió a la verga, pues lo que heredó fue muy poco, porque aparte de todo le quitaron todos los pinches revolucionarios mierda. La izquierda hizo el mundo peor desde el principio, eso sí lo voy a decir. La cosa es que todo eso pasó antes del feminismo. Esa mujer hizo historia antes del feminismo. No necesitaban al feminismo. ¿Qué más? O sea, es que puedo listar todas las cosas. Cualquier cosa que se adjudican en realidad ya la logró alguien más. Trabajo. Trabajo bien remunerado. Acceso a posiciones públicas. Poder político. Ya había una reina literalmente gobernando Inglaterra. Antes de que el feminismo emergiera y cuando emergió. Porque pues fue a la segunda mitad de su reinado. Ni siquiera el derecho al voto. O sea, todo lo que se le adjudica al feminismo se había logrado antes de que el feminismo existiera, excepto el derecho al voto. Y el derecho al voto no lo lograron. ¿Qué lograron? Prohibición del alcohol. Casi le costaron el voto a las mujeres. Reducir a los hombres a ciudadanos de segunda ante la ley. Eso es lo que han logrado. No han logrado nada bueno. Y siguen impulsando cosas malas. Siguen impulsando cosas horribles o inhumanas, como tener a los hombres en campos de concentración. No es broma, una fulana llamada Julie Bindel, creo se llamaba, decía que a los hombres había que tenerlos en campos de concentración y decía, no se preocupen, las mujeres los van a poder visitar, o sea, reducirnos a ganado. Eh, realmente yo pienso que hay que frenar ese movimiento de odio. Y no se va a frenar por la vía pacífica porque por la vía pacífica ya se intentó. Razonando, ya se intentó. Muchos dicen que sí, que por la vía pacífica, que no hay que actuar con violencia. No, yo voy a decir que la paz ya no es una opción. ¿Por qué? Porque esta gente es muy violenta. Porque la vía pacífica se puede hacer cuando es gente que no está quemando coches, cuando es gente que no está dejando hospitalizados a hombres, cuando es gente que no está tratando de matar a hombres y cuando es gente que es lo suficientemente inteligente, porque aparte son gente estúpida, la mayoría, es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que si empiezas a azotar un poste de luz te va a caer encima. Su meta es destruir el país. Y tienen a gente en la política que les apoya, porque la meta de esa gente es que cuando destruyan el país, ellos se van a poner como la solución, van a decir, nosotros vamos a hacer de México un lugar mejor. Y van a tomar control de la manera más autoritaria posible. Entonces, si no se les frena ahora, el país se va a ir a la mierda. Lo que se necesita es criminalizar estas ideologías, criminalizar el progresismo, criminalizar el feminismo, criminalizar el comunismo, criminalizar a la izquierda. Y después aplicar la manera de hacer las cosas de Bukele, combinada con la del macartismo. Y hablo también para reducir la inseguridad, porque no han reducido la inseguridad. Cada vez hay más violencia feminista, o sea, más violencia de parte del feminismo hacia la humanidad, y cada vez hay más inseguridad en México. Cada vez el país está peor, y en buena parte es por esta gente de mierda. Y por eso hago este video, porque ya estoy hasta la madre, y yo creo que ustedes también están cansados, y borré una versión mucho más agresiva de este video porque el mero 9 de marzo estaba todavía más hasta la madre. Estaba tan deprimido que la gente me preguntaba por qué me sentía así. Les decía, es que ya me di cuenta que los hombres nos tratan como mierda en mi país. Entonces, cada vez estoy más harto. Y yo creo que ustedes también. Y cuando los hombres nos hartemos, se acaba esto. Porque nosotros somos los que tenemos la capacidad para frenar todo esto. Porque se ve en el hecho de que se necesitan más de 10 feministas para vencer a un hombre normal. Los hombres feministas tampoco se le libran, porque son la peor mierda que hay en el planeta. Son peores que las mujeres, eso sí. O sea, las mujeres feministas son una mierda, pero los hombres feministas son peores que las mujeres feministas. Y obviamente que las mujeres que se oponen al feminismo no tienen la culpa de nada de esto y no tienen nada que ver. Y siempre tratan de hacer esa manipulación, ese engaño,
esa estrategia de apoyar algo, de apoyar algo malo y disfrazarlo con algo bueno. Es lo que hace el feminismo. Y justamente si tú criticas al feminismo, es que odias a las mujeres. No, me opongo al feminismo. Si tú criticas que se le quiten derechos a los hombres, te opones a los derechos a que las mujeres tengan derechos. No, me opongo a que le quiten los derechos a los hombres. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Manipulan a la gente así. El feminismo es un movimiento de odio, es un movimiento engañoso, es un movimiento que tiene manipulada a mucha gente. Pero si te fijas bien, ya no son mayoría. Ya no son mayoría y se ve justamente en que la gente recibe mal a estas personas. Yo pienso que para el próximo 8M se necesita una contraofensiva a la violencia de este movimiento. Que ya no haya impunidad, que ya no haya tolerancia a la violencia que realizan estas personas. Y que se le ponga fin a este movimiento de odio. Eso es todo por hoy. Rantin Dragon se despide. Que tengan un excelente día.